Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien. Como pudieron ver, hoy les vamos a enseñar a elaborar este escenario para que ustedes decoren sus belenes y puedan colocar allí cualquier tipo de personaje. En esta ocasión yo lo voy a utilizar para colocar el alfarero junto con sus vasijas. Así que amigos, los invito a que no se pierdan nada de este video, me acompañen hasta el final y disfrutemos juntos, como siempre, elaborando este nuevo proyecto. Amigos, para elaborar este proyecto vamos a utilizar icopor de 2 centímetros de calibre, o puede ser centímetro y medio, listo, y vamos a cortar unas piezas. Aquí les voy a dejar los moldes con las medidas, entonces en la descripción del video van a quedar, listo. Entonces vamos a sacar 3 piezas, una que va a servir para la base, otra que va a ser la pared del fondo y otra que va a ser la pared lateral, listo. Esta pared lateral queda opción si ustedes la quieren colocar a este lado o a este lado, listo, como ustedes lo quieran armar. A una de estas piezas, que es la pared de fondo, le vamos a marcar una puerta, listo. Pero entonces hay personas que me han preguntado que cómo nos basamos para hacer el tamaño de las casas. Entonces ya dependiendo de las figuras que tengamos, aquí hay un ejemplo, por ejemplo está este o este, son de diferente altura. Entonces generalmente la altura, si lo que vamos a hacer tiene puerta, pues nos basamos con la puerta, ¿sí? ¿No? Entonces simplemente con la pared, la altura de la pared, listo. Entonces vamos a dejar que tenga aproximadamente, por ejemplo con la puerta vamos a dejar que la puerta tenga 1 centímetro más de altura, dependiendo del personaje. Asimismo, si es un personaje más pequeño, entonces la puerta más bajita y damos 1 centímetro de altura. Bueno, para cortar esta puerta entonces vamos a sacar el molde, de pronto en una cartulina, en un cartón, así, para marcarlo. Lo marcamos con lápiz y vamos a cortar utilizando una regla metálica. Entonces ya de donde empieza la curva, aquí donde ustedes ven que comienza la curva, vamos a cortar con el bisturí, con el cúter. Vamos a sacar estos cortes. Aquí ya la tengo cortada, pero les quiero mostrar. Después de sacar esos cortes, entonces vamos a utilizar un cúter punta de lanza, y ya con este entonces introducimos, dejamos que salga al otro lado y simplemente vamos cortando así, de esta forma. Es más fácil para sacar formas curvas utilizando este cúter, listo. Pero entonces necesitamos que el espesor del icopor sea correcto para que este pueda atravesarlo, listo. Ya después de sacar esta pieza, entonces vamos a comenzar a quitar la capa superficial de todas las piezas. Vamos a hacer este proceso simplemente cortando así, colocando el bisturí de lado, y vamos a sacar esta capa para que nos quede una superficie irregular. Entonces esto lo vamos a hacer en todas estas piezas, pero teniendo en cuenta entonces dónde vamos a pegar esta pared. Entonces a ese pedacito no le vamos a quitar esta capa, listo. Entonces medimos que quede aquí bien el ángulo, marcamos y vamos a quitar la capa entonces de esta marca hacia afuera. Esta parte donde va a ir pegada a la pared se va a unir, no la vamos a quitar. Listo, aquí ya le quité la capa superficial a todas las piezas, como pueden ver acá. Entonces por los dos lados hacemos este procedimiento, en la pared lateral también por los dos lados. Solamente vamos a dejar este pedacito donde va a quedar unida la pared sin quitarle, para que la podamos unir y quede recta. Listo. A la parte del piso solamente lo hice por la parte de arriba, a la parte de abajo la dejamos sin hacer esto. De pronto, si ustedes quieren hacer una superficie más irregular en la parte del piso, entonces les recomiendo que hagan esto mismo en la parte donde va a quedar pegada las paredes, porque si de pronto le quitamos mucho, las paredes pueden quedar torcidas, listo. Entonces donde vayamos a pegar las paredes, marcamos también donde ustedes la quieran hacer, o simplemente quitan la capa superficial bien, que quede más o menos recto en esta parte, y aquí lo podemos cortar más. Bueno amigos, ya teniendo estas piezas así, entonces ahora vamos a trabajar en las paredes, listo. Entonces aquí tenemos la pared lateral y la pared de fondo. Entonces en los moldes yo les voy a dejar aquí unas marcas que van a ser una parte que vamos a
cortar y otra parte que vamos a reducir para hacer como por ejemplo cuando se ha caído el estuco, la parte de repello de la pared. ¿Listo? Entonces aquí también en la pared pequeña, en la lateral, vamos a hacer esto. Por ejemplo, aquí vamos a tener en cuenta, si ustedes quieren guiarse nada más con el dibujo, no es necesario que quede exacto. Entonces podemos tomar una forma así similar, simplemente para cortar. Entonces en esta parte, puede ser con este cúter o con el punta de lanza también, podemos comenzar a cortar de forma irregular. No necesitamos que los cortes queden perfectos. Listo, entonces podemos hacer así y arrancamos para que este corte quede así, no nos quede perfecto. Entonces este es el corte que estoy mostrando acá. En la pared lateral, aquí también tengo una guía. Entonces podemos hacer también el dibujo de lo que vamos a cortar primero. ¿Listo? De la misma manera introducimos el cúter, marcamos por donde, más o menos por donde queremos que se corte, que se rompa, arrancamos. Listo, amigos, así es una forma fácil de que más o menos nos quede la forma que queremos. Listo. Y ahora en esta parte aquí hay otra marca, ustedes pueden ver acá, ya cortamos este pedazo, aquí hay otra marca. Entonces esta marca la vamos a hacer un poco más interna, como ustedes la quieran hacer. Ya les he dicho, simplemente es una guía, así la voy a hacer yo, por ejemplo acá y acá un pedazo que está más interno. Entonces a estas partes también le vamos a reducir. Por acá por donde está, puede ser con el cúter punta de lanza primero, podemos marcar, pero sin introducir el cúter totalmente hasta el otro lado, ¿no? Puede ser simplemente le damos una pequeña profundidad. Así, vamos a marcar y después puede ser con el otro. Vamos a sacar un pequeño pedazo. Listo, vamos sacando así de lado para que nos dé una pequeña profundidad. Bueno, amigos, así vamos a sacar esta parte. Podemos ayudarnos un poquito con los dedos. Puede ser también con este, pero es más fácil con el otro. Entonces vamos a sacar este bajo relieve en esta parte también y lo vamos a hacer de igual forma aquí en esta pared con esta otra marca. Hacemos la marca y sacamos con el cúter ese pequeño espacio. Después de haber tallado ya el bajo relieve, miren acá en estas piezas, entonces ahora vamos a tomar, pueden hacer una guía con lápiz, es como si hubiera una pared de ladrillos aquí abajo. ¿Listo? Entonces simplemente vemos que se ha caído la capa superior y aquí vamos a marcar una pared de ladrillos para proceder a tallar. Listo, entonces hacemos la guía y vamos a cortar así. Vamos a sacar un pequeño trozo marcando la guía de los ladrillos. Listo, entonces esto lo vamos a hacer así y después vamos a cortar en el otro sentido. ¿Sí? Vamos a sacar el otro corte así con la punta del bisturí del cúter. Vamos sacando la pared y le damos continuidad en esta parte. Miren, aquí también damos continuidad a los ladrillos siguiendo la misma guía. Listo, amigos, miren, vamos a hacer esto en esto que hicimos, en este bajo relieve que hicimos, tanto aquí como en este lado vamos a hacer lo mismo. Listo, después de tener ya todo esto tallado, entonces vamos a cortar
una pieza de 2 centímetros y medio. Entonces de este mismo Porexpan de 2 centímetros, de calibre de 2 centímetros, vamos a cortar una pieza de 2 centímetros y medio y la vamos a partir a la mitad sacando dos piezas de 1 centímetro de calibre. O si ustedes tienen Porexpan de 1 centímetro, entonces lo pueden utilizar, sacar pieza de 2 centímetros y medio, que sería para ponerla aquí en la parte de arriba, la parte superior. Vamos a hacer esto así. Cuando armemos estas piezas vamos a pegar esto acá y esto también lo vamos a tallar como si fuera ladrillos. Listo, entonces lo saqué así largo, pero pues primero lo cortamos, después aquí sacamos la pieza, la podemos partir así para que no nos quede algo muy recto. Y de la misma forma como vamos a marcar estos ladrillos, pues también marcamos los de arriba. Esto cortamos, vamos dando la forma al ladrillo, le damos la continuidad hacia el lado también, ¿no? Así, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Vamos a sacar toda esta pieza así como si fuera ladrillos y lo vamos después, más adelante, lo vamos a pegar aquí en la parte superior. Después de haber sacado ya estas piezas, que son las que corresponden a la parte de acá arriba, entonces vamos a tomar el lápiz y vamos a marcar aquí en el contorno de la puerta, aquí, vamos a dar esta misma forma, aproximadamente de 1 centímetro o un poco menos de 1 centímetro. Vamos a marcar para sacar también una forma como si fuera de ladrillos en esta parte. Listo, entonces vamos a marcar primero para tener una guía y también en la parte interna, ¿no? Vamos a marcar, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con este. Entonces primero podemos comenzar sacando aquí esta parte. Miren, aquí vamos sacando la forma y de la misma manera que hicimos con el otro sacamos también estas formas de ladrillo. Miren, vamos a sacarlo así. Si ustedes quieren lo pueden hacer en la parte de atrás, no hay necesidad, pero si quieren hacerlo más terminado se puede. Listo amigos, vamos a hacer esto en todo el contorno de la puerta para que nos quede como si fuera también esta parte así expuesta en los ladrillos. Bueno amigos, miren cómo queda ya el tallado de esta parte. Listo, entonces ya después de tener estas piezas así talladas, lo que vamos a hacer es comenzar a armar. Entonces vamos a primero identificar en qué parte vamos a pegar la pared. Listo, entonces yo en este caso la voy a pegar bien corrida hacia atrás, ya que me quede a ras aquí atrás, y la voy a dejar un poco separada de los lados. Listo, más de un lado que de otro. Ya ustedes deciden cómo lo quieran pegar, si va en gustos. Entonces, manejando la temperatura de la silicona, vamos a fijar de una vez ya la pieza. Listo, entonces aquí la fijo. Ya saben, sostenemos un momento y quedan bien pegadas. Y aquí en esta parte vamos a aplicar en esta parte de acá y en la de abajo. Vamos a pegar en esa parte donde habíamos dejado sin tallar. Dejamos que nos quede la pared derecha. Ahora procedemos a pegar ya estas piezas. Esta ya la había partido en una punta y la voy a pegar aquí en la parte de atrás. Y esta pieza la vamos a pegar que quede sobresalida a ambos lados. Listo, vamos a tener en cuenta que quede sobresalida en la parte de atrás y en la parte de adelante. Listo, entonces una pieza que queda en el centro.
Y lo mismo vamos a hacer con esta otra pieza, también la vamos a pegar así, en esa misma posición. Listo, teniendo en cuenta que la parte de acá atrás coincida, esta parte de acá coincida con el saliente que estamos dejando. Listo, es algo que se me ha olvidado mencionarles. Entonces esta parte de acá vamos a pegar salida de adelante, de atrás y un poco salida hacia acá también. Entonces cuando peguemos esta, el saliente de este lado debe coincidir con esta línea, con este ángulo. Listo amigos, pegamos acá y después podemos partir aquí un pedazo. Aquí por ejemplo, miren, vamos a pegarla, la pegamos. Con el cúter podemos hacer un corte como lo queramos hacer, un pequeño corte, no vamos a atravesar totalmente y por ahí vamos a partir aquí, así. Listo, de acuerdo, es para tratar de darle más realismo. Entonces aquí nos van a quedar esta parte así. Después de ya tener este corte así, entonces vamos a comenzar a cortar acá los bordes. Listo, le vamos a quitar estas líneas, simplemente vamos cortando, vamos rompiendo con el cúter, cortamos, rompemos. Entonces esto lo vamos a hacer en toda esta parte, en este pedazo de acá. Aquí sí lo vamos a dejar igual como está. Y después de haber tallado ya aquí la base, miren cómo queda. Debemos dejar una base así que quede bastante irregular. Ahora entonces lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar el estuco plástico o enduido plástico como lo conocen en otros países. Listo, entonces ya ahora solo nos resta es comenzar a aplicarlo, esparcirlo muy bien. Aquí vamos a aplicar esto así, no necesitamos que quede parejo, simplemente lo vamos aplicando, lo vamos esparciendo, entre más irregular quede muchísimo mejor. Acá en las paredes también, si ustedes desean, con un pincel también lo pueden hacer para aplicarlo aquí en esta parte donde están los ladrillos, donde está esta pared. Entonces lo vamos aplicando y después de que terminemos de aplicarlo en toda la superficie del proyecto, por todos lados, lo vamos a dejar secar de un día para otro. Si requiere un poco más, pues lo dejamos un poco más, pero generalmente de un día para otro queda muy bien. Bueno amigos, aquí ya ha pasado un día completo, ya se ha secado muy bien el estuco. Entonces ahora vamos a aplicar las primeras capas de color. Entonces vamos a utilizar 3 colores para iniciar con estas capas. El primer color va a ser el negro, o en el orden que ustedes lo quieran aplicar, ¿no? El negro lo vamos a aplicar en toda esta parte, lo que corresponde a lo que sea ladrillos. Listo, entonces aquí les voy a mostrar, va a ser todo esto aquí. Vamos a aplicar color negro en toda esta parte, lo que se queda viendo que son ladrillos. Listo, ya ustedes lo aplican mejor. Aquí simplemente les estoy dando la indicación de lo que vamos a pintar de negro. Listo, entonces vamos a pintar que quede bien cubierto toda esta parte. Listo, entre las ranuras, aquí en esta parte de arriba, todo esto. Bueno amigos, de negro entonces todo lo que corresponde a ladrillos, lo que se está viendo de la estructura. Después también vamos a aplicar, aunque esto es de color blanco, si ustedes lo quieren dejar así se puede, pero recomiendo aplicar de todos modos la capa de color blanco. Listo, no importa que de pronto se nos unte un poco del color negro en estas partes. Listo, vamos a aplicar todo lo que es color blanco en lo que es la pared estucada, tanto por aquí como por atrás. En la parte de atrás también vamos a aplicar el color blanco. Y por último, en la parte de abajo vamos a aplicar un color gris claro en lo que corresponde al piso. Todo lo que es el piso, vamos a aplicar una base completa de color gris en toda esta parte. ¿Listo amigos? Aquí en los bordes también, en esta parte de acá,
Y acá en la parte de atrás, si ustedes quieren dejarlo todo blanco, pues se puede. Bueno, entonces vamos a aplicar estas bases, que quede bien cubierto, dejamos secar y continuamos. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar la capa de color que les había mencionado. Acá todo blanco, gris y de color negro estas partes. Ya está seca, entonces ahora vamos a comenzar a dar las tonalidades o los efectos. Voy a utilizar un color ocre con un pincel de cerda gruesa, pincel plano, o puede ser redondo también, pero pues no tan grande. Listo, lo vamos a descargar. Aplicamos en el pincel, descargamos en un trapo y vamos a comenzar a pasarlo así en el sentido opuesto para que se comiencen a realzar las formas del estuco de lo que habíamos hecho anteriormente. Esto, entonces ya saben, así aplicamos, descargamos y vamos pasando el pincel de esta manera. Listo. Como no está tan cargado el pincel, entonces necesitamos que se vayan realzando las formas. No vamos a cubrirlo totalmente, simplemente a dar esta tonalidad a todo lo que es los ladrillos. Aquí en esta parte vamos a hacer en la puerta, en todo esto. Listo, después de haber aplicado el color ocre en todo lo que es los ladrillos, comienzo a aplicar color terracota. Este tono lo vamos a aplicar así, esparcido en diferentes partes de acá de toda la estructura de ladrillos, utilizando la misma técnica. Entonces vamos a tratar de dar pinceladas así aleatoriamente. No necesitamos cubrir totalmente los ladrillos, de la misma manera como hicimos con el color terracota. Listo, entonces vamos a dar esta otra tonalidad. Cuando apliqué el color ocre, ustedes pueden ver que alcancé a manchar un poco los bordes. Los podemos dejar así, queda perfecto. Nos sirve también para dar variedad de colores. Listo, y aquí con este, entonces, como les digo, en diferentes sentidos damos las pinceladas por diferentes partes. No nos vamos a centrar en un solo pedazo, a pintarlo bien, nada, así vamos a hacerlo en diferentes partes así. Listo, vamos a hacer esto en todo lo que corresponde a lo que es los ladrillos. Después de haber aplicado este tono, ahora vamos a utilizar un color verde. En este caso voy a utilizar un color verde oscuro. Haciendo la misma técnica, vamos a comenzar a dar pinceladas, pero ya más distribuidas. Listo, vamos a dar pinceladas así. Puede ser una parte por aquí. En esta vamos a aplicar la pintura un poquito más cargada, o sea, la vamos a aplicamos untamos el pincel, lo descargamos, pero lo dejamos un poquito más cargado, aplicando en diferentes partes. Listo, entonces debemos ir aplicando así, por ejemplo en esta parte, por aquí en la parte de abajo también. Esto nos va a dar un efecto bastante realista. Y algunos ladrillos también los podemos pintar. Como les digo, es en partes diferentes, espaciado. Entonces lo vamos a hacer así, espaciadito acá en la parte de arriba, en algunos ladrillos, por esta parte también lo voy a hacer. No importa que se nos unte un poco acá, esa es la idea, que vaya tomando diferente tonalidad la pared. Así. Vamos a darle este efecto, sobre todo acá en las partes de abajo. Debemos dejar que se unte un poco más. Ya después al piso le vamos a dar otra tonalidad. Y acá las paredes, dando una continuidad, puede ser así. También de acá podemos hacer unas pequeñas caídas de este color.
Miren amigos, aquí ya terminé de aplicar el color verde, miren el efecto que le da. Ya podemos ver que va tomando ya otra cara, se va viendo más viejo, más antigua la casa. Entonces todo este musgo que hicimos, le hice también por aquí en la esquina, en el borde de la casa, acá por debajo, con un pincel un poco más pequeño y dando toques. Simplemente vamos haciendo esto, ¿sí? Dando pequeños toques con un pincel más pequeño, puede ser así, plano, de cerda gruesa. Listo, entonces miren, aquí por detrás un poco para dar decoración. Y ahora voy a tomar el color blanco y le voy a dar un envejecido a esta parte con el color blanco y bien descargado con un pincel grande, puede ser un pincel más grande o un poco más pequeño que este, pero que sea más grandecito que el otro que utilizaron. Entonces simplemente vamos a comenzar a pasarlo suavemente. Bueno amigos, miren, aquí ya le di un poco más de envejecido con el color blanco, ¿sí? Aquí ya pueden ver cómo queda. De pronto, si es necesario, podemos retocar un poco la parte de el musgo con mucho cuidado, con un pincel pequeño, solo un poco. Vamos a retocar estas partes, listo, solamente en estas partecitas de acá podemos aplicar nuevamente, no es demasiado lo que necesitamos aplicar. Y ya después de esto entonces podemos comenzar a aplicar en la pared el otro tono que voy a utilizar para variar el tono del blanco. Listo, entonces en este caso voy a utilizar color piel. Todo lo estamos trabajando con la misma técnica de brocha seca. Descargamos bien el pincel y vamos a comenzar a dar pinceladas en diferentes sentidos. Listo, así. Teniendo en cuenta de que no, si hemos acabado de aplicar el verde, pues lo dejamos secar un poco. Aquí yo estoy teniendo cuidado para no manchar más, no tocar. Entonces así vamos dando pinceladas suaves sin presionar demasiado el pincel contra la pieza, así. Amigos, después de haber ya dado este toque de color a las paredes, ya lo que corresponde a esta parte, ahora en el piso vamos a utilizar, o yo voy a utilizar un poco de color ocre. Vamos a descargar suavemente, no mucho, y vamos a tratar de hacer algo así. Listo, ¿sí? En diferentes partes. Vamos a variar el tono así. Bueno amigos, ya cuando esto esté seco lo que hicimos, entonces ya para terminar voy a utilizar un color siena o marrón claro con un pincel ya más grande, un pincel redondo, para aplicar ya una capa muy leve de este tono. Listo, descargamos, este sí lo descargamos un poco más y vamos a comenzar a aplicar con el pincel en diferentes direcciones. Listo, si queremos que quede un poquito más cargado, pues vamos a comenzar a aplicar más veces. Listo, o pasamos más veces el pincel. ¿Listo? Si queremos que cubra un poco más, lo vamos pasando. Necesitamos que ya vaya oscureciendo un poco más el suelo y de esta manera lo vamos a lograr. Listo, terminé de darle la capa de color marrón a la base, pero entonces para complementar un poco más este piso podemos darle continuidad con el color verde a lo que estábamos haciendo acá. Un poco de este musgo o de esta vegetación que se crea cuando hay humedad, así un poco para darle un pequeño contraste. Listo, entonces podemos así terminar por acá en el suelo. Aquí en otras partes podemos también aplicar un poco para que se vea el suelo con un poquito más de contraste de colores.
Bueno amigos, y queda ya terminada esta escenografía para colocar cualquier personaje que queramos en nuestros belenes. Adicional a esto le voy a colocar como un adorno esta palmera. Esta es una palmera articulada, la podemos enderezar, la podemos doblar. Esta palmerita yo la enseñé a hacer en otro video, aquí les voy a dejar el enlace para que puedan visitarlo y ver cómo la elaboré. Aparte de eso, pues otro proyecto que hice. Entonces esto aquí termina con una punta y aquí en esta parte le voy a aplicar silicona. Entonces aplicamos la silicona para que quede fijo y simplemente lo vamos a introducir, lo vamos a clavar y ya le podemos dar la posición que queramos porque ella es articulada. Listo, esta palmerita es fácil, entonces los invito a que visiten el video para que la puedan elaborar. Aparte de esto, entonces aquí ya tengo el personaje que voy a colocar, es el alfarero. Entonces esta sería ya la escenografía de nuestro alfarero. Entonces acá tengo el alfarero. Ustedes pueden colocar cualquier personaje, no necesariamente tiene que ser este. Aquí conseguí también una roca plana. Si a ustedes les queda fácil, pueden conseguir una roca plana o simplemente colocar aquí unas ánforas que les voy a mostrar. Entonces esta roquita, como queda caída, la voy a organizar con otras dos rocas así para que me dé una superficie plana. Estas roquitas también le podemos aplicar silicona para que queden pegadas. Y aquí hay unas ánforas, unas vasijas que yo elaboré en otro video anterior, enseñé cómo hacerlas. Entonces acá también les dejo el enlace para que visiten el video y las puedan elaborar. Miren amigos, entonces ya quedaría así nuestra escena. Aquí está el alfarero con las ollas, con las ollitas que él elabora, quedan perfectas. Le podemos aplicar un poco de una gotica de silicona para que no se nos caigan y así queda ya terminado nuestro proyecto. Miren, vamos a colocarlas así y esta escena queda terminada. Espero que les haya agradado este proyecto, como siempre que sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y dejar su comentario. También activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme como siempre y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.